Bienvenidos a una historia más de leyendas de Monterrey. Desgraciadamente en la vida, muchas personas cometen errores absurdos por un amorío. ¿Hasta dónde podrías llegar por amor? ¿Hasta dónde podrías llegar por una simple obsesión? Te dejo la siguiente historia para que nos dejes tus comentarios. Historia basada en eventos reales. Adaptada por Eduardo Liñán, el escritor del miedo. Te dejamos su fanpage en la descripción del video. Mi historia comienza con la triste noticia de la muerte de un familiar. Este tío de mi madre siempre fue recordado por ser alegre y generoso, trayendo dulces y juguetes de regalo, y siempre tenía un comentario gracioso que nos hacía reír. Era un miembro importante de la familia, y su fallecimiento nos resultó muy difícil. Aún más complicados fueron los motivos y las circunstancias en que lo encontraron en su casa. Según mi padre, le informaron que el tío había estado sufriendo de depresión y ataques de ansiedad durante muchos días, lo que lo llevaba a salir completamente desnudo a caminar por las calles durante la noche lleno de miedo, entre otras conductas aberrantes que no podíamos creer que un hombre como él pudiera hacer. Nos enteramos de muchas cosas que no pensábamos que fueran a ocurrirle. Lo peor que sucedió fue que luego de mucho tiempo de estar sufriendo, el tío tomó la decisión de beber cloro para acabar con su vida. La soledad y la depresión que tenía fueron suficientes para hacerlo sucumbir a su locura y miedo. Con el tiempo, nos enteramos de que había sufrido una decepción amorosa por parte de una mujer con la que salía y a la que recordábamos perfectamente, pues era la dueña de un puesto de pollos en el mercado. Mi tío la frecuentaba mucho, pero estaba casada con un hombre que la celaba demasiado. Eso, lejos de limitar a nuestro familiar de cortejarla, lo impulsaba aún más hasta que finalmente se salió con la suya y le quitó la mujer a aquel hombre teniendo un amorío. Pero este no se iba a quedar de brazos cruzados. Entre chismes e historias que nuestros familiares contaban, supimos que habían tenido un altercado con este hombre y que llegaron a los golpes y amenazas. El tipo lo amenazó, prometiéndole que lo iba a matar y que iba a pagar por los agravios. Eso fue todo lo que le dijo y se fue de la casa conyugal. A partir de ese momento y luego de un tiempo, comenzaron los problemas para el tío, desde una deteriorada salud hasta perder mucho dinero y su patrimonio en apuestas que le encantaban. La mujer finalmente lo dejó, y ahí comenzó su tragedia emocional, que lo llevó a buscar respuestas en el esoterismo, lectura de cartas y diversos tipos de rituales o trabajos de brujería que hacía para que le fuera mejor y recuperar a la mujer, que por supuesto nunca le funcionaron. Los pocos que llegamos a saber de lo que hacía nos llenaba a veces de cierta hilaridad, pero luego llegaba la preocupación al ver cómo la mente de nuestro tío se quebraba cada día más por todos los problemas que tuvo que enfrentar y que lo tenían sumergido en un ambiente hostil y horrible cada día, hasta que finalmente tomó la decisión de terminar con todo aquel sufrimiento. Pero su mala suerte y maldición no terminarían precisamente con su muerte, siendo durante su funeral que muchos de sus familiares cercanos nos dimos cuenta de que había algo muy extraño en su vida. Mi padre presentía que era precisamente por esa clase de cosas en las que estaba involucrado que terminó su vida así, loco, sin esperanzas y alejado de todo aquello que había sido en vida. Ocurrió durante su velatorio. Recuerdo que en esa ocasión estábamos mis primos y yo tratando de conciliar el sueño, mientras los adultos estaban conversando en la calle acerca de diversas cosas. Un par de primos y yo estábamos en el velatorio, donde permanecía el ataúd del tío, y de pronto nos vino un olor muy extraño que nos alertó.
Era una especie de olor a quemado o cigarro, no sabría decirlo con claridad, pero en un inicio pensamos que se trataba de alguien que estaba fumando cerca. Al acercarnos al ataúd, nos dimos cuenta de que en realidad el humo provenía desde dentro del féretro. No puedo explicar la sensación extraña que sentí al mirar que todo en el interior del ataúd se puso brumoso por ese humo extraño. De inmediato dimos alerta a nuestros padres y a los hermanos para que fueran a revisar, teniendo que abrir la tapa y dejando escapar aquella bruma apestosa a formol y pudrición. No nos explicaban realmente por qué salió aquello, y antes de que pudieran cerrar, las luces del recinto comenzaron a parpadear. Los perros que rodeaban aquel lugar ladraban frenéticamente y aullaban de forma lastimera, como anunciando algo, poniéndonos la piel y los vellos erizados de solo imaginar que algo extraño iba a ocurrir. Así sucedió ante nuestros asombrados ojos, lo impensable e imposible. El ataúd simplemente cayó de su pedestal y el cuerpo del tío rodó unos centímetros, quedando desparramado en el suelo y con su rostro pálido. Aquella escena era realmente perturbadora. Todos corrieron, gritando y preguntando por qué lo habíamos tirado. Realmente nosotros no sabíamos qué había ocurrido, pero lo que sí estaba seguro es que una fuerza invisible había movido el pedestal, y con la misma fuerza tumbó el ataúd. Era como si algo no deseara que mi tío descansara de su sufrimiento y lo seguía atormentando después de la muerte. Después del triste evento del funeral, se produjeron una serie de eventos desafortunados y horribles que asustaron a la gente y los llevaron a especular que mi tío, la familia o incluso todos nosotros estábamos malditos. Mientras bajábamos el ataúd, comenzó a sentirse en el ambiente una extraña sensación y un fuerte olor a humo de tabaco que causó náuseas en algunos y sorpresa en otros. Como si eso no fuera suficiente, la mala suerte nos perseguía a todas partes, pues mientras se bajaba la caja hacia la fosa, los flejes que la sostenían se rompieron, dejando caer pesadamente la caja y rompiendo la tapa de forma macabra. Uno de los brazos del tío salió a través de esta, y fue una locura. Deseábamos que todo aquello terminara pronto, por lo que mi padre simplemente bajó al agujero, acomodó los restos de mi tío en el ataúd y colocó una piedra para evitar más incidentes. Finalmente, cuando terminamos de enterrarlo, respiramos aliviados. Sin embargo, estar en su casa después del funeral fue igualmente difícil. Esto ocurriría un par de semanas después de su entierro. Mi abuelo y mis otros tíos fueron a la casa para tomar sus cosas y darlas a la caridad, además de limpiar y barrer el pequeño cuarto donde vivía. Era parte de una vecindad. No había grandes pertenencias, pero algo que les llamó la atención fue que dentro del sanitario había un sinnúmero de cosas horribles y repugnantes, además de elementos de la brujería que les dieron un panorama más claro a todos sobre lo que hacía el tío al final de su vida. Cómo buscaba la solución a sus problemas de dinero y amor. Mientras trataban de comprender qué era lo que había hecho en vida, apareció un nombre: la señora Herminia. Estaba en unos cuadernos en donde el tío Fidel llevaba una especie de diario, contando pormenores de su vida y de cómo había sufrido lo indecible a manos de aquella mujer que lo decepcionó, pues contaba que en realidad el marido de ésta lo amenazó de muerte, pero tenía la certeza de que le había realizado una especie de trabajo de brujería que lo llevó a tener mala racha y muchas cosas que sufrió. Pero no solo eso. En esos escritos contaba una realidad horrible que de igual forma lo alcanzaría, y no sabíamos si la casualidad, la mala suerte o la vida se había cobrado. Luego de revisar varios de sus cuadernos, pudimos armar un testimonio de vida que nos dejó horrorizados a todos, sobre todo a mi padre y a mis otros tíos, que no daban crédito a lo que nuestro familiar había sido capaz de hacer por una pasión malsana. Luego de mucho buscar, pudo encontrar a una persona que se dedicaba a la brujería. Fueron recomendaciones de varios amigos que tenían fe en esta mujer,
y apenas pudo encontrar su casa en una colonia popular y marginal. No le inspiraba mucha confianza al inicio, pero después de entrar al hogar de la señora Herminia, supo que en realidad había llegado al sitio correcto. El lugar estaba entre sombras. Había estatuas de la muerte y cosas horribles que no pudo entender, pero sí describir como seres alados y demoníacos que de inmediato le dieron la bienvenida con una mala energía que se instaló en el interior de su cuerpo. Así lo describió, como una corriente eléctrica que le recorrió de pies a cabeza. Muchos pensamientos se anidaron en su mente, mismos que le impedían pensar con claridad. Y fue peor en el momento en que aquella mujer habló y le dijo: «Sé por qué estás aquí. Se nota en tu cara que estás sufriendo por alguien y que quieres eliminar a tu enemigo para quedarte con ella. No te preocupes, te tengo la solución aquí mismo. Y así como tú, han venido otros a querer desatar el infierno por el amor de una mujer. Si estás dispuesto a entregar tu sangre por ella, vierte aquí un poco y verás cómo dentro de algunos días tendrás el camino libre para que puedas consumar tu pasión». Entregándole un pequeño frasco de vidrio. En este debía depositar un poco de su sangre, por lo que le dio un pequeño cuchillo afilado para que se cortara un poco la mano y vertiera ahí el líquido. El tío, sin dudar ni un segundo, se cortó la mano para entregarle a la mujer lo que pedía, y acto seguido comenzó a conjurar algo en una olla de barro donde tenía hirviendo un líquido acuoso que apestaba a alquitrán y hierbas. Después, le pidió una foto de su enemigo y su nombre, algo que fue sencillo de conseguir y de hecho ya lo llevaba consigo. Cuando finalmente le entrega todo a la mujer, coloca los elementos en un frasco de vidrio más grande y vierte el contenido apestoso. Acto seguido, cubre el frasco con la mano del tío y lo hace jurar ciertas cosas que no puedo compartir. Pero en esas frases repetía una y otra vez que el demonio lo ayudaría a conseguir lo que quería, que quitara de en medio a su enemigo y que por fin encontraría el amor que tanto había anhelado en aquella mujer que lo tenía loco. Luego de aquel elaborado y extraño ritual, el tío estaba muy seguro de que iba a conseguir lo que tanto deseaba, y a través de las instrucciones que le dio la bruja, es que en su casa tendría que continuar con la ritualización enfocando sus pensamientos para quitar de en medio a su rival. Y así ocurrió. Había una nota aparte y un recorte de periódico donde se leía sobre un horrible accidente que le había ocurrido a un hombre mientras iba manejando su vehículo. El hombre era precisamente su rival en amores. Junto a este recorte de periódico venía un escrito en donde el tío decía que por fin su diablo le había cumplido su mayor anhelo: dejar a su mujer sin el esposo que, aunque ya no vivía con ella, la seguía frecuentando y dándole cosas. Los celos lo hacían desearle la muerte, hasta que finalmente una noche, y luego de unos rezos que le había dejado la bruja para que hiciera después de la medianoche, y con cierta intención de llamar al maligno, este mismo se presentó. Mientras el tío estaba dormido, pudo sentir cómo el ambiente fuera de su casa comenzó a cambiar con ventiscas y mucho ruido, además de una sensación de frialdad que de inmediato lo hizo levantarse para ver qué estaba sucediendo. Solo alcanzó a ver cómo el aire levantaba la tierra y las hojas, pero escuchó un ruido muy extraño acercándose hacia donde él estaba. Lo describió como un eco de pisadas de algo muy pesado que se dirigía hacia su cuarto, rompiendo el silencio y mostrando que era algo muy determinado, de lento andar, y que alteraba más el viento afuera a medida de que se iba acercando, hasta que finalmente pudo observar una impresionante sombra de pie afuera de la ventana de su dormitorio. La sombra, según escribía, tenía la forma de un hombre muy delgado y algo que al parecer no llevaba ropa alguna, pero sí un par de pequeños cuernos que salían de su cabeza. Simplemente aquella sombra habló con una voz muy profunda y de ultratumba, preguntándole qué era lo que quería. El tío casi desfallece al escuchar esto,
e incrédulo tan solo intenta arrodillarse para santiguarse. Pero no pudo. En su mente trató de rezar, pero las oraciones no le salían de la boca, y nuevamente aquella voz de ultratumba habló. No seas tonto. No pretendas engañar al diablo. ¿Qué es lo que quieres? ¿Para qué me llamaste? El tío se armó de valor, pensando en aquella mujer y su marido. Determinado, tan solo puso la frente en el suelo mientras decía con voz alta: «Llévate al marido de Estela, arráncaselo. Quiero que esté libre para mí y que ella viva conmigo». Luego de decir esto, aquella oscura y terrible presencia se desplaza hacia un lado, desapareciendo de la vista del tío y dejándolo con un temor y una incertidumbre. Tan solo se regresó a su cama para intentar no pensar en lo que había ocurrido, pero le fue imposible dormir. Nunca se imaginó que después de aquel encuentro horrible, las cosas iban a cambiar para él. La primera de estas fue que días después de aquella aparición, se enteró por medio de un diario que su rival en amores había muerto en un mortal accidente. No hubo nada que pudiera hacer en ese instante. Sintió que su suerte cambiaría. Ya había enfrentado todo. Ahora solamente necesitaba ir por la mujer que amaba. Al hacerlo, confiando en que el diablo le iba a cumplir su deseo, se acerca a ella y, como por obra del maligno, la mujer se arroja a sus brazos. Fueron unos días en los que estuvo con ella, pero con tan mala suerte que la mujer también muere en un accidente mortal. Pero esta vez fue por una caída que tuvo mientras tendía una ropa en su azotea. La felicidad le duró muy poco al tío. Luego de irle a reclamar a la bruja que le había hecho el favor, ésta le dijo que en realidad, cuando se le pide al demonio, hay que ser muy claro. Tuvo lo que pidió, pero todo tenía un costo. La felicidad nunca es completa, afirmaba. De tal manera que el tío comenzó a renegar y retar al demonio para que se presentara ante él. Y fue precisamente una de esas noches en que se presentó nuevamente. Pero esta vez no fue tan amable como al principio. Esta vez sí hubo un ataque por parte del mismo. El tío ya lo estaba esperando con un machete en mano y mucho valor. Pensaba en su loca idea de confrontarlo y reclamarle porque había perdido el amor de su vida. Pero más tardó en escuchar cómo la ventisca llegaba de nuevo, cuando ya tenía el demonio de frente. Y al ver su oscura presencia delante, supo que había cometido uno de los peores errores. Los ojos blancos y sin párpados que tenía en el rostro rojo cegaron al tío. Lo hicieron arrodillarse y llevarse las manos al rostro para no ver la maldad que brillaba en esos ojos malditos. La voz ronca y profunda se dirigió nuevamente al hombre, sentenciándolo a pagar con su propia vida la de los demás. Le esperaba un destino de tormento, dolor y torturas inimaginables. Acosado por emisarios del demonio que no le permitirían dormir, comer, ni disfrutar lo que le quedaba de vida. Aquella presencia desapareció entre una nube de azufre, dejando al tío llorando y gritando en el suelo, implorando perdón a Dios. Sin embargo, era una completa hipocresía. Sabía que su destino estaba echado y solo tendría que esperar el día de su muerte. Su sufrimiento se volvió insoportable. En sus escritos, confesó que todas las noches sufría de una presencia constante que lo atormentaba, causándole dolores y sacándolo de la cama. Incluso pequeñas presencias lo afectaban de igual manera. Los ruidos imposibles no lo dejaban dormir, y la comida se pudría antes de que pudiera llevarla a su boca, aun cuando comía afuera. Siempre había alguna perturbación. Todo lo que alguna vez le produjo placer, ahora era insípido y amargo. Su mente trastornada lo llevó a cometer suicidio, en un intento desesperado por dejar de sufrir. Pero lo que él no sabía es que precisamente eso era lo que esperaba el demonio, que pecara al quitarse la vida.
En su última nota pedía perdón a nosotros, sus familiares, por no ser el hombre que pensábamos que era. Así terminó su vida, atormentado y a causa de una mujer ajena. No pudimos hacer nada más. Al momento de salir de su habitación no pude dejar de pensar cómo una presencia tan oscura y mentada como el demonio se hubiese presentado en ese sitio. No quise averiguarlo. Tan solo cerré la puerta tras de mí y nunca quise volver a saber más de lo que había hecho el tío con su vida, quemando sus cuadernos y con ello cualquier evidencia o recuerdo de una vida llevada al extremo por pasiones malsanas. Si te gustó la historia, dale like y compartir. No olvides darle clic en la campanita para avisarte cada vez que tengamos un nuevo video. Mi nombre es Jonathan Espinosa y esto es Leyendas de Monterrey.